Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la distribución de probabilidad discreta. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo. Una agencia de venta de automóviles. Este ejemplo ha sido obtenido del libro Estadística para la Administración y Economía. El ejemplo dice lo siguiente. En 300 días de operación, esta agencia de venta de automóviles ha registrado las siguientes ventas. Estas ventas las hemos registrado en esta tabla de frecuencias, donde tenemos que X representa el número de automóviles vendidos en un día y días se refiere a la cantidad de días en que se han vendido X automóviles. Entonces tenemos que en 54 días se han vendido 0 automóviles. En 117 días se ha vendido un automóvil. En 72 días se han vendido 2 automóviles. En 42 días se han vendido 3 automóviles. En 12 días se han vendido 4 automóviles. Y por último, en 3 días se han vendido 5 automóviles. Si hacemos la sumatoria de los días, obtenemos 300, que es el total de días de operación. Entonces, una vez que tenemos esta tabla de frecuencias, podemos obtener la función de probabilidad discreta, que vamos a definirla como f de x, que se refiere a la probabilidad de x. Por ejemplo, tenemos aquí x0, nos queda f de 0 es igual a 54. Este 54 es la frecuencia que tenemos aquí, es decir, la cantidad de días en que se vendió 0 automóviles. Entonces, tenemos 54 dividido por 300. Este 300 es la sumatoria de todos los días y esta división nos da igual a 0.18. Por lo tanto, decimos que la probabilidad de vender 0 automóviles en un día es de 0.18, o lo que es lo mismo, el 18%. Ahora, cuando x vale 1, su probabilidad es la siguiente. Ponemos f de 1 es igual a 117, que es su frecuencia, dividido por 300, que es el total de días. 117 entre 300 nos da 0.39. Es decir, que la probabilidad de vender un automóvil en un día es de 0.39, o lo que es lo mismo, el 39%. Y lo mismo hacemos para el resto de los valores de x. Por ejemplo, veamos el último caso. Para x igual a 5 nos queda f de 5 es igual a la frecuencia, que es 3, dividido por el total, que es 300, nos da igual a 0.01. Por lo tanto, la probabilidad de vender 5 automóviles en un solo día es de 0.01, o lo que es lo mismo, el 1%. Esta distribución de probabilidad la hemos calculado de manera manual, pero nosotros vamos a utilizar R, ya que estamos tratando de un curso de estadística básica con R. Y para hacerlo, aquí tenemos los comandos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es capturar la columna de los valores de X y los valores de las frecuencias, es decir, los días. Una vez que hemos hecho eso, vamos a obtener la sumatoria de los días, ya que nos va a servir para calcular la función de probabilidad. Entonces, para obtener la sumatoria de días, se utiliza la siguiente función. Tenemos aquí la función sum y entre paréntesis colocamos el nombre de la columna, en este caso la variable que es días. Con esto obtenemos la sumatoria, que como ya dijimos es 300, y ese valor lo vamos a almacenar con esta flecha en un nuevo objeto que le vamos a llamar t.días, es decir, total de días. Una vez que tenemos la sumatoria de los días, ahora sí podemos calcular la función de probabilidad, ya que consiste en dividir los días entre 300, es decir, entre el total de días. Por lo tanto, vamos a poner los días dividido por el total de días, que es t.días. Y esto lo vamos a almacenar en un objeto al que le vamos a llamar f.x. Esto es lo que vamos a hacer en R. Entonces nos vamos a RKWord.
Aquí tenemos RKWord, aquí está el Workspace, aquí tenemos la consola. Y ahora vamos a crear una nueva tabla. Nos vamos a Create, damos clic en Data Set. Aquí nos aparece esta ventana, donde debemos darle un nombre a nuestra tabla. Yo lo voy a dejar tal y como está. Clic en OK. Ahora, tenemos aquí las columnas para las variables. En la primera columna vamos a colocar X, que es la cantidad de autos vendidos en un día, y aquí vamos a poner la frecuencia, que le vamos a dar el nombre de días. Hay que recordar que X es la cantidad de autos vendidos en un día, y días es la frecuencia. Estas columnas no las vamos a utilizar, por lo tanto, las podemos eliminar. Ahora vamos a proceder a capturar los datos. X, recordemos que toma los valores de 0 hasta 5. Entonces vamos a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y por el lado de la columna días tenemos los siguientes valores. 54, 117, 72. Ponemos aquí 54, 117, 72. Luego tenemos 42, 12 y 3. Vamos a poner aquí 42, 12 y 3. Tenemos, por lo tanto, estas dos primeras columnas. Ahora vamos a obtener la sumatoria, que es 300. Vamos a hacerlo aquí en R. Para esto, vamos a crear un archivo de script. Nos vamos a Create y elegimos Script File. Se abre esta pestaña. Aquí vamos a escribir un título para el trabajo que estamos haciendo, que es la distribución de probabilidad discreta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la tabla de datos con la que estamos trabajando, que se llama my.data. Esto lo hacemos con la siguiente función. Escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla, que es my.data. Presionamos Control Enter y se ha cargado la tabla. Ahora sí, vamos a obtener la sumatoria de esta columna, que se llama días. Entonces vamos a poner sum y entre paréntesis ponemos el nombre de la variable, que es días. Ahora, si hacemos esto, presionamos Control Enter, vemos que en la consola tenemos el valor 300, que son los 300 días de operación, pero queremos almacenar este valor en un nuevo objeto. Entonces nos vamos al inicio y con esta flecha lo vamos a asignar a un nuevo objeto que le vamos a llamar t.días, que significa total de días. Tú le puedes dar cualquier nombre que quieras. Yo en este caso lo nombré t.días. Ahora doy Control Enter y vemos que en el Workspace se ha generado un nuevo objeto que se llama t.días. Si le damos doble clic, se abre esta pestaña y si nos vamos a Print, vemos que su valor es 300. Cerramos la pestaña. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que tdías es un objeto que almacena el valor de la sumatoria de los días, es decir, 300. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular esta tercera columna, que es la función de probabilidad, es decir, la probabilidad de cada uno de los valores de X. Esto se va a hacer con la expresión días entre el total de días, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces nos vamos a R y vamos a poner días dividido por t.días, es decir, la frecuencia entre el total de días. Presionamos Control Enter y vemos que en la consola aparecen los valores .18, .39, .24, .14, .04 y .01, que son precisamente estos valores que tenemos aquí, los valores de la función de probabilidad. Pero si nos vamos a R, vamos a la tabla, vemos que no aparecen en esta columna. Nos gustaría que estos valores de la función de probabilidad aparecieran aquí al lado de los valores de X. Vamos a hacerlo. Entonces, nos vamos aquí y vamos a poner función de probabilidad. Escribimos como título función de probabilidad. Ahora, para crear una nueva variable y agregarla a esta tabla, procedemos de la siguiente manera. Como vamos a agregar esta nueva variable en la tabla MyData, ponemos my.data, abrimos doble corchete, luego abrimos comillas
y entre las comillas vamos a escribir el nombre de la nueva variable. Vamos a ponerle fx, ya que se trata de la función de probabilidad f de x. Ahora nos vamos al final y le vamos a asignar con esta flecha el valor de la función. Con with, y entre paréntesis vamos a escribir lo siguiente. Primero, la tabla con la que vamos a trabajar, my.data. Escribimos coma y ahora sí la expresión que calcula la función de probabilidad, pero previamente dijimos que es esta. Días entre el total de días. La vamos a cortar. Control X para cortar y ahora nos vamos aquí, al final, antes del paréntesis, la pegamos y entonces vamos a revisar lo que estamos haciendo. Estamos calculando la función de probabilidad con esta fórmula. Días, que es la frecuencia, entre el total de días. Esto tomado de la tabla MyData y lo vamos a asignar en un nuevo objeto, es decir, una nueva variable que se va a llamar f de x, que se va a crear en la tabla my.data. Ya que estamos aquí, entonces ahora presionamos Control Enter y si nos vamos a nuestra tabla my.data, vemos que se ha generado esta variable fx, que se refiere a la probabilidad de x. Vemos que aquí tenemos ahora sí las probabilidades para cada uno de los valores de x, que son los mismos que tenemos aquí en la presentación. Entonces hemos generado la función de probabilidad para la variable aleatoria x. Volvamos a la presentación. Ya que tenemos esta función de probabilidad, vamos a ver que si nos preguntamos ¿cuál es el número de automóviles que es más probable vender en un día? Para esto nos tenemos que fijar en las probabilidades de x. La probabilidad más alta observamos que es esta, 0.39. Por lo tanto, decimos que el número de automóviles que es más probable vender en un día es 1. F de x1 es igual a 0.39. Tiene la probabilidad más alta. Podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de vender 3 o más automóviles? Entonces nos fijamos en los valores de x. Nos están preguntando por 3 o más automóviles. Es decir, puede ser 3, 4 o 5. Nos fijamos en sus probabilidades y entonces lo que tenemos que hacer es, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 es f de 3 más f de 4 más f de 5. Es decir, estos valores, 0.14 más 0.04 más 0.01. Hacemos esta sumatoria y nos da lo siguiente, 0.19. Por lo tanto, decimos que la probabilidad de vender 3 o más automóviles es de 0.19, o lo que es lo mismo, el 19%. Continuamos con la presentación. Ahora veamos cuáles son las condiciones requeridas para una función de probabilidad discreta. La primera condición nos dice que f de x debe ser mayor o igual a 0. Vámonos a la tabla de distribución de probabilidad y vamos a comprobar que cada uno de los valores f de x sea mayor o igual a 0. En el primer caso tenemos 0.18 es mayor que 0, 0.39 mayor que 0, 0.24 mayor que 0, 0.14 mayor que 0, 0.04 es mayor que 0 y 0.01 es mayor que 0. Entonces, se cumple esta primera condición. La segunda condición nos dice que la sumatoria de f de x debe ser igual a 1. Es decir, la sumatoria de estas probabilidades nos debe dar como resultado igual a 1. Si hacemos esta sumatoria, vemos que efectivamente nos da 1. Vamos a comprobarlo en R. Nos vamos a RKWord. La condición número 2 nos dice que la sumatoria de estos valores debe ser igual a 1. Entonces vamos a verificarlo. Aquí en la consola de R podemos escribir de manera directa la sumatoria. Entonces recordemos que es la función sum, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis el nombre de la variable a la cual queremos obtener la sumatoria, que en este caso es fx. Entonces aquí vamos a escribir sum entre paréntesis fx. Presionamos Enter y nos da un error. En este caso el error se debe a que recordemos que hemos creado una nueva variable.
y por lo tanto es necesario cargar previamente otra vez la tabla para que se registre que tenemos la variable fx. Entonces vamos a hacerlo aquí en la consola. Escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla que se llama my.data. Presionamos Enter y ahora sí se ha cargado nuevamente la tabla con la nueva variable. Ahora sí podemos calcular la sumatoria. Ponemos sum entre paréntesis la variable fx, que es la función de probabilidad. Presionamos Enter y vemos que la sumatoria de f de x, es decir, la sumatoria de esta columna, que es la sumatoria de estas probabilidades, es igual a 1. Por lo tanto, se cumple la segunda condición, que nos dice que la sumatoria de f de x es igual a 1. Continuamos con la presentación. Ahora vamos a obtener el gráfico de la distribución de probabilidad discreta para el caso de la venta de automóviles. Aquí tenemos el gráfico generado por R. En el eje horizontal tenemos X, que se refiere a la cantidad de autos vendidos en un día. En el eje Y tenemos la probabilidad, es decir, tenemos f de x, y por lo tanto, cada una de las alturas de estas líneas representa la probabilidad de los respectivos valores de x. Veamos, por ejemplo, el caso de 1, es decir, la probabilidad de vender un automóvil. Si nos vamos a la tabla, vemos que la probabilidad de vender un automóvil es de 0.39. Entonces nos vamos al gráfico y vemos que cuando x vale 1, su probabilidad está aquí, es decir, aproximadamente 0.39. Vamos a ver otro caso, cuando x vale 3. Cuando x vale 3, lo tenemos aquí, cuando x vale 3, su probabilidad es 0.14. Entonces, cuando x vale 3, su probabilidad está aquí, aproximadamente a esta altura, que efectivamente es aproximadamente 0.14. Y de la misma manera, cada una de las alturas de los valores de x corresponde a su probabilidad. Pero vamos a ver cómo se genera este gráfico en R. Aquí tenemos la función que se utiliza. Se utiliza la función plot con los siguientes argumentos. X es el valor de la variable x, es decir, los autos vendidos en un día. Y se refiere a la probabilidad, es decir, la función f de x. Luego tenemos ylab, que es la etiqueta para el eje x. En este caso, le hemos dado el nombre autos vendidos en un día. Luego, ylab se refiere a la etiqueta o descripción del eje y. Main se refiere al título del gráfico, que es este. Y por último, type, que se refiere al tipo de gráfico. En este caso, serán líneas que calculan la altura de cada uno de los valores de x. Por lo tanto, vámonos a RKWord, nos vamos al archivo de script y aquí vamos a generar el gráfico. Ponemos por título gráfico. Hemos dicho que es a través de la función plot. Entre paréntesis vamos a agregar los argumentos. Ponemos x, y, xlab, que es la etiqueta del eje x. Luego ponemos ylab, que es la etiqueta del eje y. Enseguida ponemos main igual comillas, que es el título del gráfico. Y por último type igual comillas, que se refiere al tipo de gráfico. Vamos a llenar o completar estos argumentos. X hemos dicho que es la cantidad de autos vendidos. Nos vamos a la tabla y vemos que la cantidad de autos vendidos la hemos definido con el nombre X. Entonces se queda tal y como está. Luego Y es la función de probabilidad. En este caso, la función de probabilidad le dimos el nombre f de x. Por lo tanto, aquí, en vez de y, lo vamos a sustituir por fx. Enseguida, la etiqueta para el eje x. Entonces, vamos a darle el mismo nombre. Automóviles vendidos en un día. Luego tenemos ylab, que es la etiqueta para el eje y, que mide la probabilidad, o lo que es lo mismo la función f de x. Enseguida tenemos main, que es el título del gráfico.
En este caso vamos a ponerle por nombre distribución de probabilidad discreta. Y en Type vamos a darle la letra H, que nos va a dibujar líneas que miden la altura para cada uno de los valores de X. Ahora, estando aquí en la parte final, presionamos Control Enter y vemos que RKWord nos genera el gráfico. Este gráfico es exactamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, de esta manera se genera la gráfica de la distribución de probabilidad discreta para el ejemplo de la venta de automóviles. Continuamos con la presentación. Ahora vamos a calcular el valor esperado. El valor esperado, que es lo mismo que la media, es una medida de localización central de la variable aleatoria, en este caso de la variable X, que es la cantidad de autos vendidos en un día. Se define de la siguiente manera. Tenemos el valor esperado de X es igual a μ, es decir, la media. Es lo que ya habíamos dicho. El valor esperado es lo mismo que la media. Y se calcula de la siguiente manera. Tenemos la sumatoria de X por f de X, es decir, el valor de X por su función de probabilidad. Tenemos entonces aquí esta tabla. Aquí tenemos X y aquí tenemos f de X. Simplemente estamos replicando los valores que tenemos en la tabla más arriba. X, recordemos que es la cantidad de autos vendidos en un día, y f de X es la probabilidad de cada uno de los valores de X. Entonces, de acuerdo con la fórmula, debemos multiplicar X por f de X, que es lo que tenemos en esta columna. Estos son los resultados, y una vez que tenemos estos resultados, debemos obtener la sumatoria. Por eso aquí tenemos el símbolo sigma, que se refiere a la sumatoria de estos valores. Entonces, aquí vamos a poner la sumatoria de X por f de X es igual a 1.5. Esto lo vamos a hacer con R, de manera más sencilla. Entonces, en R procedemos de la siguiente manera. Hemos dicho que vamos a calcular la multiplicación de X por f de X. Aquí tenemos X asterisco, que es el símbolo de la multiplicación, por f de X. Luego, esto lo ponemos entre paréntesis y le agregamos la función suma para que obtenga la sumatoria. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es calcular la sumatoria de X por f de X, es decir, esta parte de la fórmula que tenemos aquí. Y una vez que tenemos este cálculo, lo vamos a almacenar con esta flecha en un nuevo objeto que lo vamos a llamar b.esperado, es decir, el valor esperado. Vamos a hacerlo entonces en R. Nos vamos a RKWord. Aquí vamos a poner una nueva sección que la vamos a llamar valor esperado, que es lo mismo a la media. Entonces, hemos dicho que es X por f de X. Por lo tanto, ponemos X asterisco, que es el símbolo de la multiplicación, por f de X. F de X. Recordemos que fx es el nombre que le dimos a la función f de X. Por eso es que ponemos X por f de X. Ahora, seleccionamos esto, lo ponemos entre paréntesis y al principio le vamos a agregar la función sum. Lo que estamos haciendo es calcular la sumatoria de X por f de X. Ahora esto lo vamos a almacenar en un objeto con esta flecha al que le vamos a llamar valor esperado, es decir, b.esperado. b.esperado es el valor esperado. Ahora vamos a darle Control Enter y vemos que en el workspace se ha generado este objeto b.esperado. Si queremos conocer el valor esperado, podemos dar doble clic aquí, se abre esta ventana, nos vamos a Print y aquí tenemos que el valor esperado es 1.5, pero también podemos obtenerlo de esta otra manera. En la consola podemos escribir el nombre de este objeto, es decir, b.esperado, presionamos Enter y vemos que el valor esperado es 1.5. Vamos a la presentación y vemos que efectivamente el valor esperado es 1.5. Por lo tanto, la media o el valor esperado de la venta de autos en un día es 1.5. Ahora veamos un ejemplo. En un mes de 30 días de operación, ¿cuál es la venta esperada? Entonces tenemos 30 días de operación multiplicado por el valor esperado, que es 1.5,
nos da igual a 45. Por lo tanto, decimos que en 30 días de operación se espera que se vendan 45 automóviles. Ya hemos calculado el valor esperado, ahora toca la varianza. La varianza es una medida de la variabilidad o de la dispersión de los valores de la variable aleatoria. En este caso, de la variable X, que es la cantidad de autos vendidos en un día. Se define de la siguiente manera. Tenemos var X igual a sigma al cuadrado, así se representa la varianza, sigma al cuadrado, y se calcula de la siguiente manera. La sumatoria, es decir, la suma de esta multiplicación. Primero tenemos las desviaciones al cuadrado multiplicado por f de x. ¿Pero qué son estas desviaciones al cuadrado? Una desviación es x menos el valor de la media, pero recordemos que la media es el valor esperado. Entonces tenemos x menos el valor esperado. Una vez que hemos calculado las desviaciones, se elevan al cuadrado y se multiplican por f de x, es decir, la probabilidad de cada uno de los valores de x. En esta tabla tenemos estos cálculos. Primero, x, que es la cantidad de autos vendidos en un día. Luego, las desviaciones, x menos la media. Tenemos aquí las operaciones. Enseguida se elevan al cuadrado, es decir, estos valores elevados al cuadrado los tenemos aquí. Luego, tenemos aquí f de x, que es la probabilidad de cada uno de los valores de x. Enseguida, multiplicamos las desviaciones al cuadrado por f de x, es decir, esta columna por esta columna, y los resultados los tenemos aquí. Por último, obtenemos la sumatoria. La sumatoria de todos estos valores es sumatoria de las desviaciones al cuadrado por f de x es igual a 1.25. Vamos a hacer este procedimiento para calcular la varianza en R. En R se hace de la siguiente manera. Nos fijamos en la fórmula. Tenemos las desviaciones al cuadrado. Ponemos primero x menos el valor de la media. Entonces aquí tenemos x menos el valor de la media. Pero recordemos que la media es lo mismo que el valor esperado. Entonces nos queda x menos el valor esperado, esto elevado al cuadrado. Con lo cual tenemos esta primera parte, las desviaciones al cuadrado. Esto es las desviaciones al cuadrado. Enseguida se multiplica por f de x. Ponemos el asterisco, que es la multiplicación, por f de x. Todo esto se coloca entre paréntesis y se obtiene la sumatoria con la función sum. Entonces, lo que estamos haciendo es las desviaciones al cuadrado por f de x y la función sum es este sigma. Ahora, una vez que ya tenemos la varianza, lo vamos a almacenar en un objeto nuevo al que le vamos a llamar var.x, es decir, la varianza de x. De esta manera se calcula la varianza de una variable. Entonces, nos vamos a R. Estamos aquí en RKWord. Hemos dicho que vamos a generar el valor de la varianza. Entonces, ponemos aquí la sección varianza, que se calcula, como hemos dicho, primero, las desviaciones al cuadrado. X menos b punto esperado. Esta es la desviación. La ponemos entre paréntesis, la elevamos al cuadrado y ahora tenemos las desviaciones al cuadrado. Ahora la vamos a multiplicar con asterisco por f de x, que nosotros le dimos el nombre de fx. Entonces, con esto ya tenemos la parte de la fórmula, que es todo esto. X menos mu elevado al cuadrado por f de x. Nos falta obtener la sumatoria. Entonces, seleccionamos todo esto, lo ponemos entre paréntesis y ponemos la función sum para calcular la sumatoria. Ahora, esta sumatoria la vamos a guardar o almacenar en un nuevo objeto que vamos a denominar o vamos a darle el nombre siguiente, var.x. Var.x significa varianza de x. Tú le puedes dar el nombre que quieras. Ahora presionamos Control Enter y vemos que en el workspace se ha generado una nueva variable que se llama var.x. Si queremos saber el valor de var.x, es decir, de la varianza de x,
Podemos darle doble clic y aparecerá el valor de x, pero también podemos saber ese valor si nos vamos a la consola de R y escribimos ese nombre, var.x, presionamos Enter y nos dice que la varianza de x es 1.25. Nos vamos a la presentación y vemos que efectivamente la sumatoria de estos valores nos da 1.25. Es decir, que la varianza de x es igual a sigma al cuadrado y su valor es 1.25. Ahora pasemos a otro punto, la desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza, es decir, sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Vamos a hacerlo en R. En R la función para obtener una raíz cuadrada es esta, sqrt, y entre paréntesis, el objeto o la variable a la cual queremos obtener la raíz cuadrada. Esto lo vamos a almacenar en un objeto que lo vamos a llamar de punto estándar, es decir, la desviación estándar. Vamos a hacerlo entonces en R. Nos vamos a R, vamos a generar una sección nueva que la vamos a llamar desviación estándar. Entonces, como hemos dicho, hay que obtener la raíz cuadrada de la varianza con la función sqrt. Abrimos paréntesis y vamos a poner dentro del paréntesis var.x, que es la varianza de x. Ahora esto lo vamos a almacenar con esta flecha en un objeto nuevo al que vamos a llamar de punto estándar, es decir, la desviación estándar. Ahora presionamos Control Enter y vemos que en el workspace se ha generado de punto estándar. Damos doble clic, nos vamos a Print y vemos que el valor de la desviación estándar es 1.118. Recordemos que otra forma de ver el valor de la desviación estándar es simplemente escribir su nombre aquí en la consola. Ponemos de punto estándar, presionamos Enter y vemos que la desviación estándar es 1.118. Nos vamos a la presentación y vemos que efectivamente la desviación estándar es 1.118 automóviles. Y con esto terminamos esta presentación. Hemos visto cómo R nos permite obtener de manera directa los valores de la desviación estándar, de la varianza y del valor esperado de manera directa, simplemente introduciendo de manera correcta la fórmula para calcular cada uno de estos valores. También vimos cómo obtener el gráfico de la distribución de probabilidad y, al principio, vimos cómo obtener la tabla de frecuencia y la distribución de probabilidad de esta variable discreta. Si te ha gustado esta presentación, te invito a que te suscribas, ya que más adelante continuaremos viendo temas de estadística y cómo aplicarlo en RK Word. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.